¿Qué hubo, esencialista? ¿Te imaginas a Clint Eastwood, el inmutable pistolero del salvaje oeste, de repente ayudando a una monja a escapar del ejército francés? Así es, a una monja, y además una monja con más secretos que el Vaticano. Prepárate para conocer la película que cambió para siempre el género de los western sin que te dieras cuenta. Si te pasa lo mismo que a mí y sientes que el cine actual se ha vuelto simplemente una batalla de efectos especiales y las historias parecen clones unas de otras, bueno, entonces abróchate el cinturón porque hoy vamos a viajar a un lugar en donde el cine se atrevía a ser diferente. Vamos a viajar a una época en la que una película podía mezclar el western, la comedia y la crítica social de una forma tan atrevida que todavía hoy nos deja preguntándonos cómo fue que lo hicieron. Aquí te traigo una joya oculta que todo amante del cine y sobre todo del western necesita ver. Dos mulas para la hermana Sara, un título que puede sonar a chiste, pero que esconde una de las dinámicas de personajes más divertidas e inesperadas de la historia del cine. Este no es solamente el guión de una película, es en realidad un choque de titanes. Clint Eastwood en su pico de popularidad, la icónica Shirley MacLaine y la dirección del legendario Don Siegel, el mismo genio detrás de obras maestras como Harry el Sucio. Lo que salió de esta mezcla no es solamente un western, es una película que desafió las convenciones y nos dio una pareja imposible, pero que funciona a la perfección. Es la película que en su día casi nadie entendió y hoy es una pieza de culto. Ok, entonces imaginémonos juntos a un mercenario curtido en 1000 batallas. Hogan, interpretado por Clint Eastwood, es el epítome del antihéroe, seco, directo y con un pasado turbio. Y un día se encuentra una monja llamada Sara, interpretada por la espectacular Shirley MacLaine, y esta está a punto de ser atacada por unos bandidos. Él la salva, pero de pronto se da cuenta de que esta monja no es como las demás. La cuestión es que Sara no solo sabe disparar y hablar de negocios de forma muy poco piadosa, sino que tiene un plan, y necesita a Hogan. ¿Pero para qué? Bueno, precisamente ese es el meollo de la película. Lo que sí te puedo decir es que juntos se embarcarán en una aventura llena de explosiones y tiroteos, además de una cantidad de diálogos ingeniosos que te van a hacer reír a carcajadas. La química entre ellos es la estrella, en la que Hogan quiere ir directo al grano y Sara tiene una agenda oculta. Él desconfía de ella y ella lo manipula con una astucia que solo una monja o lo que sea podría tener. Es una constante batalla de voluntades que te mantendrá pegado a la pantalla preguntándote qué va a pasar después. Bueno, y ahora para entender la magnitud de esta película tenemos que hablar de su director, Don Siegel. Este hombre no solo dirigió a Clint Eastwood en múltiples ocasiones, sino que fue una influencia clave en su carrera. Juntos crearon un estilo de western más crudo, más realista y menos romántico que el de la era dorada. Este fue uno de los primeros grandes trabajos juntos y el inicio de una colaboración legendaria. Piensa en el western de los años 60 y 70. Los grandes estudios seguían haciendo películas más familiares, pero Eastwood y Siegel estaban explorando un terreno más gris. Personajes moralmente ambiguos, violencia más explícita y diálogos mucho más afilados. Es en este contexto donde Dos mulas para la hermana Sara se siente como un soplo de aire fresco. Siegel era un maestro del ritmo y sabía cómo mantener la atención en las escenas de acción, además de cómo darle espacio a la comedia para que brillara. Su dirección en esta película es ágil y nunca se detiene, y esto la hace perfecta para una audiencia que busca una película que los enganche de principio a fin, logrando así que no exista en toda la película un solo momento aburrido. Ahora hablemos de Shirley MacLaine. En un momento en el que las actrices en los westerns solían ser damiselas en apuros, ella rompió completamente el molde. No solo interpretó a una monja, sino que además a una monja que no tiene ni un pelo de tonto. Su personaje Sara es el verdadero motor de la película y es la que pone en marcha a toda la trama. Ver a Shirley MacLaine en este papel es una delicia. Su forma de actuar es tan expresiva y tan llena de matices que con solo una mirada te hace dudar si realmente es una monja o la mujer más inteligente y peligrosa del viejo oeste. La interacción entre su personaje y el de Eastwood es un festival de sarcasmo y tensiones. Y es que MacLaine no solo se limitó a interpretar el guión, le dio vida a un personaje que de otra forma podría haber sido un cliché. Hizo de Sara una mujer con una profundidad, con un ingenio agudo y un pasado misterioso que te hace querer saber más sobre ella en cada minuto
que avanza la película. Y te prometo que cuando se revela el secreto de Sarah, te vas a quedar con la boca abierta. Y ahora la parte que a todos nos gusta. Datos que te harán parecer un experto en cine en tu próxima reunión. ¿Sabías que el guión original de esta película fue escrito por Albert Maltz, uno de los guionistas que formó parte de la tristemente célebre lista negra de Hollywood? Su nombre fue censurado por años, pero su talento sobrevivió. Otro dato increíble es que la película se filmó en locaciones impresionantes de México, lo que le da una autenticidad visual que muy pocos westerns de la época lograron. Las escenas de acción no son puro estudio, son reales y se sienten así. Y hablando de realidad, se dice que el trabajo con Shirley MacLaine fue tan intenso para Clint Eastwood que la dinámica de sus personajes se trasladó un poco fuera de la pantalla. Dos mulas para la hermana Sarah no es solo una película de acción, se la puede enmarcar en lo que los críticos llaman el western crepuscular, un subgénero que empezó a cuestionar los mitos del viejo oeste, en donde los héroes ya no eran perfectos, los villanos no eran totalmente malvados y los finales no siempre eran felices. Este tipo de western buscaba reflejar una sociedad más compleja y un mundo donde la frontera ya no era un lugar de oportunidades, sino un lugar lleno de conflictos y ambigüedades. Y esta película es un ejemplo perfecto de eso, porque nos preguntamos, ¿es Joe un héroe y Sarah una monja? La película no te da respuestas sencillas, pero sí te invita a pensar. Y es aquí donde radica su magia. Es una película que te divierte, te engancha con sus diálogos ingeniosos y sus escenas de acción, pero también te deja con algo más. Una reflexión sobre la moralidad, sobre los prejuicios y sobre lo que realmente significa ser un héroe. Es una película con capas y cada vez que la ves, descubres una nueva. Obviamente no podemos hablar de esta película sin profundizar en Clint Eastwood. Para 1970 ya era una superestrella y el epítome del tipo duro, y por supuesto su presencia en pantalla era magnética. Hogan es el clásico personaje de Eastwood, pero con un toque de comedia. Es la primera vez que lo vemos fuera de su rol de hombre sin nombre y con un personaje más hablador, pero también muchísimo más frustrado. Se nota que Eastwood se divierte con el papel. La forma en que reacciona a las ocurrencias de Sarah con ese ceño fruncido y esos suspiros de resignación es simplemente hilarante. Es una versión más ligera y accesible de Eastwood que todos conocemos y es por eso que la película funciona tan bien. Es un recordatorio de que Eastwood es mucho más que un tipo duro que dispara. Es un actor con carisma innegable y un talento para la comedia que muchos hoy en día olvidan. Verlo en este papel te hará apreciar aún más su rango actoral. Y te vas a dar cuenta de que los momentos más memorables no son los tiroteos, sino sus reacciones ante la monja más extraña del cine. A pesar de su éxito moderado en taquilla, Dos mulas para la hermana Sarah nunca alcanzó el estatus de culto de otros westerns de la época. ¿Y por qué? Quizá fue demasiado atrevida para su tiempo y porque mezcló géneros cinematográficos de una manera que desconcertó a algunos críticos y también a parte del público. Pero con el tiempo la película ha ganado un estatus de culto entre los cinéfilos. Se la valora por su guión ingenioso, su química inigualable y por ser una de las pocas películas que se atrevió a desafiar las reglas del western. Es una película que te enseña a no juzgar un libro por su portada, o en este caso, a una monja por su hábito. Si te interesa el cine que desafía las normas, y si te gusta el western pero buscas algo diferente, o si simplemente quieres ver a dos de las mayores estrellas de Hollywood en su mejor momento, esta película es para ti. Es un recordatorio de que el buen cine no siempre tiene que ser serio y que a veces la combinación más extraña es la que mejor funciona. En un mundo lleno de remakes, reboots y secuelas, encontrar una película original y fresca es cada vez más difícil. Dos mulas para la hermana Sarah es esa película. Es un tesoro cinematográfico que te hará reír y no te dejará pestañear, pero sí te va a dejar con un muy buen sabor de boca. Y de verdad te lo digo, no dejes pasar esta oportunidad de ver una película que merece mucho más reconocimiento del que tiene. Es perfecta para una tarde de cine, para verla solo o con alguien que aprecie una buena historia. Te prometo que cuando termines de verla, vas a querer hablar de ella. Así que, ¿qué esperas? Apunta el título, Dos mulas para la hermana Sarah. También conocida en algunos países como Dos mulas y una mujer. Busca dónde verla porque es una experiencia cinematográfica que no te puedes perder. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Mi nombre es Roberto Salas y esto fue Esencia Cinematográfica. Nos vemos en el próximo video.